Como ya lo mencionaron, voy a referirme a la escritura de una novela, 1851, Folletín de Cabo Roto, y en ese sentido pido disculpas por no referirme a otras novelas históricas que se han escrito en Caldas y que seguramente para algunos de ustedes son valiosas. La verdad, en los últimos años, y no por vanidad, sino más bien por todo lo contrario, yo suelo solo hablar de lo que escribo yo porque realmente es lo único que conozco bien. Entonces, cuando me piden hablar de otras personas o de las obras de otros escritores, yo prefiero pasar un poco de agache porque me parece que lo deben hacer sus autores. Yo no creo que ni los objetivos, ni las visiones, ni las perspectivas de un escritor sean aplicables a otro. Eso también me ha dificultado un poco la docencia en los últimos años, pero bueno, confiemos en que me pueda jubilar rapidito y entonces ya no pase por esos traumas de hablar de lo que otros escritores han hecho. Y lo que voy a hacer es contarles un poco cómo fue el origen y la escritura de 1851, Folletín de Cabo Roto. Voy a leer el texto, que es relativamente breve. A mí no me gusta escribir largo, ni en el caso de las novelas. Esta es mi novela más larga, y voy a ampliar algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes para ustedes, y bueno, y después estaré dispuesto a responder las preguntas que ustedes quieran hacer. El texto se titula Historia y ficción, un itinerario con Diablito. Mi familia paterna es de Salamina, un pueblo del norte de Caldas. Fundado en el siglo XIX, durante un proceso migratorio que influyó en buena parte del territorio colombiano, los habitantes de sus calles más tradicionales procuran evitar que algunas casonas magníficas, hermosos ejemplos de la arquitectura de la colonización antioqueña, sean devoradas por el comején. La lucha contra este pequeño insecto protege, entre otras muchas cosas, los trabajos de Eliseo Tangarife, un mulato de Río Negro que llegó a Salamina a principios del siglo XX. Ebanista insigne, casi siempre mal remunerado, en algún momento de su vida decidió que sus tallas en madera debían tener un distintivo, una enseña. Esta es la razón por la que al pasar bajo el dintel de algunas puertas primorosamente ornadas de esta población conservadora, pagada de sus apellidos y de su blancura, y más papista que el Papa, se pasa bajo un diablito, también primoroso, cola y cuernos incluidos, pulidas, comillas, con celo de apóstol, las olorosas maderas, como escribió un cronista local. Ese cronista local es Leonidas Amaya, y el texto está en Apuntes y Cachos Salamineños. La otrora capital del sur de Antioquia es el centro físico de 1851, Folletín de Cabo Roto, la novela que publiqué en el año 2007. Comencé a escribirla en 1997, 10 años antes, empujado por un episodio que por su actualidad no podía apartar de mi mente: el asesinato de Elías González, representante de la compañía González Salazar, supuesta propietaria de una enorme extensión de territorio que los colonos abrieron ignorando que una cédula real los convertía en invasores. Sus violentas prácticas de desalojo animaron a algunos de ellos a asesinarlo. Tras el juicio, la única sanción que recibió quien jaló del gatillo fue que en el pueblo le siguieran diciendo Mata Elías, y que durante décadas se amenazara a los propietarios más recalcitrantes con la denominada Ley del Huacaica. González fue asesinado sobre el puente que salva este río, cuando presionaban a sus arrendatarios. Quiero explicar un poco más este origen de la novela. Mi novela es Culpa de Albeiro. En alguna oportunidad que yo bajé al centro editorial de la Universidad de Caldas, me regalaron un libro de Albeiro.
Y yo comencé a leerlo. Tengo que reconocer que tengo debilidad por la prosa de Albeiro. Me parece que escribe mejor que algunos escritores que dicen que escriben muy bien. Y encontré ese episodio, la narración del asesinato de Elías González. Ese episodio me pareció muy interesante en ese momento porque la prensa nacional, los medios masivos de comunicación, la televisión, estaban en ese momento contando muchas historias de desalojos, de invasiones, de propiedades que supuestamente terminaban en manos de una persona que no era su verdadero propietario, de sitios en los cuales las personas que tenían el poder y que tenían la posibilidad de influir en las autoridades iban expandiendo sus fincas a expensas de los pequeños agricultores. Y a mí me pareció muy interesante que este episodio de la cédula real, de la compañía González Salazar, obviamente del antecedente de Jesús María Aranzazu y Juan de Dios Aranzazu, prefiguraban todos estos hechos. Estamos hablando entonces de que estos conflictos con respecto a la tierra, con respecto a la posesión de la tierra, que son en buena medida la raíz de varias de nuestras violencias, vienen desde el siglo XIX, vienen prácticamente desde el momento en que Colombia consiguió la independencia. No podemos olvidar que lo primero que hicieron los criollos fue derogar las leyes de Indias que les daban territorios a los afrodescendientes y a los indios, con lo cual el gobierno recién establecido tuvo guerrilla de indios y negros, pues porque los criollos inmediatamente les habían arrebatado sus territorios. Entonces esos conflictos alrededor de la tierra, la persistencia de esos conflictos, la forma en que siguen presentándose hoy, no creo que ni el proceso de paz ni otros procesos que se hayan realizado hayan cambiado esto. Me pareció interesante y me pareció la posibilidad de contar algo de mucha actualidad a través de una novela histórica, contarlo de una manera indirecta. Hay muchos escritores a los que les gusta realizar crónicas o realizar libros históricos sobre lo actual, sobre lo vigente. Para mí es más interesante hacer un acercamiento indirecto y entonces hacerlo a través de una historia que ya estaba escrita, de unos hechos que ya habían sido, por fortuna para mí, investigados por Albeiro y por otros historiadores, pues me resultaba mucho más atractivo y, tengo que decirlo francamente, muchísimo más cómodo. Entonces ese es el origen de 1851. El título del libro obedece al año en el que efectivamente fue asesinado Elías González cuando pasaba sobre el puente sobre el río Huacaica. Bueno, sigo. Que circunstancias tan equívocas consolidaran una población caracterizada por su orgullo de raza y blasones me parecía el mejor motivo del mundo para intentar una novela, o por lo menos para elaborar un proyecto de novela y someterlo al escrutinio de los jurados designados por el Ministerio de Cultura para una de sus convocatorias de becas. No es fácil presentar estos proyectos, así que comencé a leer. Tengo que admitir el paso del tiempo de 1997 a cuando termino la novena en el 2007 habla perfectamente de eso, que cuando yo presenté el proyecto para escribir la novela y por fortuna el Ministerio de Cultura me concedió la beca, yo no tenía la más remota idea de lo que significaba escribir una novela histórica y tengo que admitir que no lo vuelvo a hacer. O sea, escribir una novela histórica es someterse a un proceso de investigación, es someterse a una cantidad de variantes que uno realmente no domina, que aunque estoy muy satisfecho con mi novela y me gusta mucho lo que fue todo el proceso de su escritura, la verdad dudo muchísimo que vuelva a meterme en una camisa tan de 11 varas como es la
la escritura de una novela histórica. Aunque por ahí hay alguien del programa de historia que me está tentando con un tema, yo creo que voy a terminar diciendo que no, pero bueno, esa es otra historia. Una estudiosa vasca de nombre impronunciable confortó mi curiosidad con respecto a la novela histórica, explicándome que resurgió en los años 50, protagonizada por miembros de minorías y seres marginales, abrevando en el inconsciente colectivo y creando desde la imaginación mundos abiertos en los que prefiere desarrollar psicologías individuales, paso final en una posible evolución del subgénero. La cito, comillas: los autores románticos aún creen en y crean héroes. Balzac propone estudiar los grandes movimientos de masas y sus causas socioeconómicas. Unamuno insiste en los hechos de la vida cotidiana. Los autores actuales se orientan hacia movimientos interiores en la conciencia individual. Hasta ahí la señora esta, que tiene un nombre, lo voy a obligar a pronunciar, Birute Ciplijauskaite, un nombre vasco pues así muy complicado. Yo buscaba en el libro de esta profesora información sobre la novela histórica, porque no ha sido un género que a mí particularmente me interese y me apasione. Obviamente leí algunas novelas cuando era muchacho, sobre todo las novelas de aventuras, Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, que tienen base histórica bastante fuerte, pero en realidad no era un género que a mí me apasionara, y a mí me interesaba buscar qué tipos de novela histórica se estaban escribiendo, cuál era la forma en que se estaba escribiendo la novela. Y esta profesora decía que se estaba presentando esa modificación, que ya no se generaban héroes, que ya incluso buscar los movimientos de masas y lo que había pasado con los grupos sociales tampoco era tan importante, sino que después de mediados del siglo XX la conciencia individual en la novela histórica se había vuelto muy importante. En su recuento menciona como protagonistas de tal renovación a Marguerite Yourcenar y sus Memorias de Adriano, de 1951, escrita en primera persona para reforzar el carácter íntimo del relato. Vuelvo y la cito: la nueva novela histórica europea recurre con frecuencia a la primera persona, particularmente cuando la practican las mujeres. Es muy particular eso, que cuando son mujeres las que escriben la novela histórica es mucho más frecuente que se utilice la primera persona. Y a Bertolt Brecht, quien usa la perspectiva múltiple en su novela póstuma Los asuntos del señor Julio César, de 1958, sobre otro emperador romano mucho más célebre por demás, en la que incluso voces y costumbres contemporáneas relativizan y desmienten la versión oficial. Quiero mencionar muy particularmente esta novela porque creo que es mucho menos conocida que la novela de Marguerite Yourcenar. Lo que hace Bertolt Brecht es que pone a protagonizar su novela a un periodista contemporáneo, a un periodista que se mueve en automóvil y que tiene grabadoras, y que va a través del Imperio Romano entrevistando personas que conocieron a Julio César cuando todavía no era emperador. Y la novela es una maravilla porque lo que hace es que entrevista, por ejemplo, a alguien que le prestó dinero a Julio César. Y entonces él dice: sí, yo le presté dinero a Julio César, y cuando Julio César llegó a ser procurador, inmediatamente sacó una ley para que las deudas que llevaran más de tanto tiempo desaparecieran. Entrevista a otro tipo que le alquiló una casa. Ah, sí, Julio César, sí, él es querido y todo, pero yo le alquilé una casa y cuando menos pensé, el Senado sacó una ley que decía que si alguien había ocupado una casa por más de 4 años, esa casa ya era de él y no era de su primitivo propietario. Y entonces va mostrando una imagen de Julio César que es muy diferente a la imagen heroica que normalmente se tiene, con estos recursos de la anacronía, de utilizar posibilidades que obviamente no existían en el Imperio Romano, y con ese mecanismo también como posibilidad de romper la alienación.
Me explico, ese era un tema muy importante para Bertolt Brecht, que lo usaba sobre todo en el teatro, que es que cuando alguien está narrando o cuando alguien construye un espectáculo teatral, lo que hace es convertir al lector o a los espectadores en cómplice de lo que está narrando, y a Bertolt Brecht le gustaba de vez en cuando introducir algo que hiciera que el lector o el espectador volvieran a la realidad de que estaban frente a un hecho ficticio, estaban frente a una narración o estaban frente a una representación teatral, lo cual obviamente complejiza la asimilación de la obra de arte. Entonces, ese uso de la anacronía de Bertolt Brecht en Asuntos del señor Julio César hace que permanentemente el lector se deje llevar por su narración, pero vuelva al hecho de que está leyendo una ficción y entre y salga permanentemente de la alienación que produce la obra de arte, en este caso la narración de una novela. Les recomiendo esa novela, Los Asuntos del señor Julio César, que creo que no es muy fácil de conseguir, pero que es realmente una lectura muy, muy entretenida. Leí cuidadosamente esas dos novelas y entendí los puntos de vista de la ensayista. También entendí que en la literatura colombiana había buenos ejemplos de tales subversiones. Los cortejos del diablo de 1970 y sobre todo La tejedora de coronas de 1982 de Germán Espinosa, La otra raya del tigre de 1977 de Pedro Gómez Valderrama, Los pecados de Inés de Hinojosa de 1987 de Próspero Morales Pradilla, las novelas de Ramón Illambaca, un escritor por el que tengo particular debilidad, novelas centradas en el mundo de Barranquilla, y La risa del cuervo de 1992 de Álvaro Miranda, partícipes de una tendencia renovadora en la que Hispanoamérica también había puesto su sello desde una realidad más dolorosa y presente. La novela de Álvaro Miranda también se las quiero poner de relieve. Es una novela en la que se narra la lucha independentista, pero se narra desde la cabeza decapitada de un oficial español. Y esta cabeza decapitada va rodando por todas partes y la cabeza sigue contando la historia de la independencia. Y hay otra parte en donde los cadáveres de una fosa común, incluido el cadáver de Manuelita Sáenz, también cuentan la historia de la independencia. Es una novela muy, 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 muy particular, muy loca, supremamente loca, que ganó un premio en Argentina y posteriormente ganó un premio nacional de novela también. Una novela muy poco difundida porque Álvaro Miranda es más conocido como poeta que como novelista, y además pues porque no pertenece como al jet set de la literatura colombiana, pero una novela que para personas que estén interesadas en la historia me parece que sería muy interesante de leer. Es un poquito difícil al principio porque como es tan absurda, como es tan loca, uno se puede desubicar un poco, pero después resulta muy placentera y tiene un referente a Edgar Allan Poe que a las personas que nos gusta el escritor norteamericano pues la vuelve todavía más entretenida. Les repito el título, La risa del cuervo de Álvaro Miranda. Entonces continúo con lo que estaba leyendo. Partícipes de una tendencia renovadora en la que Hispanoamérica también había puesto su sello desde una realidad más dolorosa y presente, desde una posición política muchísimo más comprometida. Recordemos a Carpentier, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Augusto Roa Basto, Fernando del Paso, Gabriel García Márquez, Reinaldo Arenas y Napoleón Baxino Ponce de León, y que explica en un texto esclarecedor el argentino Tomás Eloy Martínez. Cito: la nueva novela latinoamericana propone la esencial ambigüedad de todo acontecimiento real, la posibilidad de que la historia se desmienta infatigablemente a sí misma. Es, como ya he dicho, un duelo de versiones narrativas, una apuesta decisiva sobre quién prevalecerá como verdad histórica en la memoria del lector. Tomás Eloy Martínez era muy enfático en decir que para buena parte de los lectores hispanoamericanos, estas novelas de los autores que acabo de mencionar, Vargas Llosa, García Márquez, Arenas,
Fernando del Paso, se estaban convirtiendo en la verdadera versión de la historia. ¿Por qué? Pues porque las novelas se leen mucho más que los libros de historia. Entonces, que cuando los escritores acometían la escritura de este tipo de novelas, estaban plasmando otra historia, otra versión de la historia, que lo que se estaba presentando era un duelo entre las versiones de los historiadores y las versiones de los novelistas, y que entonces era imposible hablar de verdad histórica, que había necesariamente que hablar de verdades históricas, de múltiples verdades, más cuando el novelista adoptaba la voz de los vencidos o adoptaba la voz de los anónimos, aunque no fueran vencidos, de esa gran masa que no participa ni de la victoria ni de la derrota, que está ahí en medio, ensanduchada, que en buena medida somos todos. Ese texto de Tomás Eloy Martínez se los recomiendo muy particularmente. Voy a decirles dónde está. Se llama La batalla de las memorias narrativas, está en un boletín cultural y bibliográfico del Banco de la República, el volumen 23, número 8 de 1986. Y es un texto muy interesante sobre eso, sobre cómo la novela hispanoamericana desde los años 70 cambió totalmente la visión de la historia que habían plasmado los historiadores. Sigo entonces, pero el tema que yo pretendía abordar, salvo tal vez y tangencialmente La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo, una novela de 1988, solo había sido objeto de versiones muy tradicionales que considero justo mencionar: Colonizadores antioqueños de 1936 y Duelo en la selva de 1904 de José Ignacio Villegas, La voz de la tierra de 1951 de Martínez Márquez, Del socavón al trapiche de 1958 de Victoriano Vélez y Las ineficientes narraciones de Ernesto Gutiérrez Arango. Como pueden imaginar, esta investigación me fue muy útil para redactar el proyecto, un proceso que para mí era nuevo y que por fortuna caló en los evaluadores, pero al momento de escribir la novela las dudas volvieron. ¿Cuánta verdad es suficiente para dar verosimilitud a un relato histórico? ¿A qué historiador creer y cuáles visiones desechar? ¿Qué se hace con los vacíos de información? ¿Cuánta invención soporta un personaje que tuvo existencia real? ¿El narrador debe pretender la objetividad del científico o entrometerse en lo narrado? Estas preguntas se las tiene que hacer todo escritor de ficción, pero resultan de mayor trascendencia ética cuando se escribe una novela histórica, cuando el mundo descrito está, por decirlo de alguna manera, documentado. Cuando a mí me concedieron la beca, el tutor que me nombraron fue Orlando Sierra, que como ustedes se imaginan era bastante puntilloso. Entonces Orlando Sierra continuamente me daba látigo con este tipo de preguntas. Me decía, bueno, pero ¿cuál es la visión que tú vas a adoptar? ¿De dónde te vas a documentar? ¿Le vas a creer al Beiro? ¿Le vas a creer al padre Fabro? ¿A quién infiernos le vas a creer? Y eran preguntas que permanentemente estaban ahí estuvieron ahí mientras yo hice la primera versión de la novela, que fue la que realmente leyó Orlando, y uno de los grandes sinsabores para mí cuando la novela fue publicada fue que Orlando pues ya no la pudo leer por motivos históricos, digamos, por motivos de nuestra mala historia contemporánea. Bueno, sigamos. Debo admitir que me tranquilizó el comentario de un escritor al que leo muy poco, José Saramago. Dice así, que creo saben ustedes que primero fue historiador. Dice así Saramago: aunque suene paradójico, diría que entre historia y ficción la diferencia no es demasiado grande. Al escribir una historia, porque de eso se trata, el historiador hace un poco lo que el novelista: elige hechos y los concatena. Vale decir, encuentra relaciones entre ellos en función de lograr un discurso coherente. Lo mismo se le exige a una novela. En este orden de ideas, Saramago está relativizando totalmente la historia y la está despojando de absolutos.
No sé si la palabra clave a la hora de escribir una novela histórica es coherencia. Lo que sí sé es que dos fuentes bien distintas me convencieron de llegar hasta el final con mi proyecto novelístico. De un lado, la lectura de los 9 libros de la historia de Heródoto. Del otro, una novela brasileña, Galvez, emperador del Amazonas, de 1987, de Márcio Souza. El padre de la historia me liberó de cualquier reverencia. Heródoto mezcla los hechos y los chismes, las consejas, los cuentos y las leyendas en un conjunto apasionante y muy entretenido que merece un título mucho más sugestivo y en el que el propio autor introduce una y otra vez el gusanito de la duda. Por su parte, la novela de Márcio Souza cuenta una historia del siglo XIX con una liberalidad e ironía ejemplares, remitiendo a El Quijote, pero también al cómic y a los medios audiovisuales, usando y abusando del humor y el desparpajo, transparentando sus intenciones ecológicas y políticas. Sin la lectura de esa novela, 1851, Folletín de Cabo Roto, no tendría las características que tiene hoy. Y debo decir que otro escritor brasileño, Joaquín María Machado de Assis, me hizo pensar en que la mejor manera de subvertir ese mundo antioqueño tan endogámico y pacato, ese imperio del maíz y las camándulas, era a través de un adulterio femenino, un tema literariamente muy propio de la novela decimonónica. Creo que para probarlo solo tengo que mencionar unos títulos: Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta, Efibres, El primo Basilio y, por supuesto, Memorias póstumas de Blas Cubas. Memorias póstumas de Blas Cubas es una novela de Machado de Assis en la que se cuenta el siglo XIX brasileño, particularmente la vida cotidiana de Río en los años 60 y 70. Y es una novela que está compuesta por fragmentos cortos, con mucho sentido del humor, en las que Machado de Assis dice, por ejemplo, todo lo que dije en el capítulo anterior es mentira. O dice, el siguiente capítulo no lo quiero escribir, entonces simplemente voy a poner 7 filitas de estrellitas negras. Y efectivamente la novela trae 7 filitas de estrellitas negras. Hay capítulos donde dice, en este capítulo voy a descansar, y ese es todo el capítulo. Entonces hay un montón de juego para contar esa vida cotidiana brasileña del siglo XIX que se volvió para mí muy importante a la hora de escribir 1851 y que complementó lo que ya me había mostrado Márcio Souza con Galvez, emperador del Amazonas, que realmente fue escrita originalmente para producir un cómic, y lo que ya traía de Bertolt Brecht, de Marguerite Yourcenar y de otros escritores, digamos, bastante anómalos de novela histórica. La verdad es que no son tan anómalos, lo que pasa es que en nuestro medio estamos acostumbrados a una novela histórica más tradicional. Por último, decidí que acercaría mi texto al folletín, esa forma periódica de engañar al lector y convertirlo en nuestro cómplice. Al fin y al cabo, la literatura siempre es, si no una estafa, por lo menos un engatusamiento. Yo suelo decir en mis clases, y por aquí creo que hay algunos que han sido alumnos míos, que la literatura no es más que un instrumento sofisticado para decir mentiras. Entonces, evidentemente eso es lo que los escritores hacemos todo el tiempo, y no hay ninguna diferencia cuando estamos escribiendo una novela histórica. Para dar un ejemplo, les voy a leer tres pasajes de la novela y termino el texto. Ay, ya me la tiré. Esta, por ejemplo, es la descripción de uno de los personajes de la novela, y ustedes van a notar que lo que yo utilizo en esta descripción es algo muy colombiano, la forma en que se describen las reinas de belleza. De muy elegante porte y medidas perfectas, 90, 68, 105, para Marcela de los Milagros Jaramillo, los valores y sentimientos deben ser revaluados según la época, las costumbres y las formas de ser de las personas. Cree que lo más importante es poder realizar sus sueños.
Nacida bajo el signo de Capricornio hace 14 años, tiene un rostro armonioso, ojos lindos y muy buena figura, 1,68 m de estatura. Recatada en sus formas de vestir, amiga de los colores tradicionales, en familia reconocen su capacidad para hacerse entender de los demás, para explicar las cosas de una manera sencilla y clara. Sus principales habilidades son el punto de bastilla, el pespunte, el dobladillo, los puntos de ojal y de guante, el punto cadena, el punto cruzado, el punto espina, la sobrecostura, los zurcidos y remiendos y las patas de gallo. Pese a que en su natal Salamina no se ha establecido la instrucción pública para las mujeres, su inteligencia y tesón la llevaron a aprender las primeras letras con la señora Petronila Macías, a quien siempre agradecerá tal generosidad. Su mayor deseo es viajar a Medellín, Popayán o Santa Fe de Bogotá para estudiar como los hombres. De la cocina de su región destaca algunos platos que a muchos suenan exóticos: la batata dulce, la mafafa, el chachafruto y la cañafístola. Los personajes a los que más admira son su padre, don Siforoso Jaramillo, por su capacidad para el trabajo y por su belleza y discreción, a su hermana Serafina, quien confecciona sus vestidos. No se ha realizado ninguna cirugía estética. ¿Sí? Y esto que voy a leer es la escena de la novela correspondiente a la Semana Santa de 1851. No sé qué tan Semana Santa les va a parecer a ustedes. Juan Escobar tomó a Serafina con muchísima calma, preocupándose por desnudarla del todo, aunque como la primera vez hicieran el amor de día, lo que exacerbaba los pudores. Los senos blancos, enhiestos pese al generoso volumen, agradecieron los juegos de la lengua, enardeciéndose los pezones hasta un punto de sensibilidad que los hacía dolorosos. En tales transportes, Serafina abandonó su habitual timidez y por primera vez en la vida tomó un miembro viril entre las manos, percibió el calor, la tensión, los latidos de un pene más joven que el de su marido y un poco más generoso en ansias y envergadura, lo que acabó de excitarla. Juan Escobar intuyó su estado y sin mediar palabra le acarició los dedos de los pies, el tobillo, el hueco de las rodillas, el muslo y el pubis, muy velludo. Sin saber muy bien lo que hacía y pese a que Serafina intentaba cerrar las piernas, hundió la lengua en la vagina derramada, sedienta, con el tino necesario para satisfacer a una mujer desacostumbrada a los placeres amparados por el índex, y exploró sus nalgas, incluso paseó uno de sus dedos por el agujero del culo, como quien no quiere la cosa, provocando sobresaltos que de ninguna manera desalentaban la maniobra. Serafina permitió que le llegara el orgasmo y durante unos instantes elevó la cadera incomodando a Juan Escobar, quien tuvo que reacomodar los codos. El dulce y prolongado placer que sintió, pese al vacío entre las paredes de la vagina, se disipó tan lentamente que no supo en qué momento estaba otra vez lista para llegar al punto más alto. Abrió los ojos y dispuso su cuerpo de la forma más conveniente para la penetración. Tras un minuto de fogosos embates, Juan Escobar se derramó en sus carnes con un gemido largo, bajo, que conmovió la imaginación femenina con la potencia de un nuevo orgasmo, uno que se disolvió en el sueño. Otro pedacito de la Semana Santa. Olvidaron almorzar. Juan Escobar yacía de lado, expuesto al sol que ascendía. Serafina se deleitó en los ojos cerrados, en el cuello largo y fuerte, en el pecho, los brazos y las piernas, obviando los pies, francamente feos. La herida del muslo ya había cerrado. Con sorpresa contempló su propio cuerpo. Desde que tenía memoria se bañaba sin desnudarse y cambiaba sus ropas íntimas con los ojos cerrados, como le habían enseñado. Examinó su conciencia y la culpa no aparecía aún. La felicidad no la dejaba surgir. Juan Escobar era claro. Muy pronto se iría. Volvió a mirarlo y supo que ese día era el último, aunque hubiera otros. Decidió no arrepentirse de nada. Se movió con suavidad, lentamente, y besó el pene de Juan Escobar, que reposaba con el glande aún descubierto y un hilillo transparente humedeciendo las sábanas. Un sabor indescriptible invadió su boca. Inexperta pero audaz, comenzó a besar y chupar, primero con ternura, después con una vulgaridad que desconocía. El miembro viril, entre tanto, agradeció tales muestras de afecto, aumentando su tamaño, lo que la animó a continuar con las caricias y extenderlas a los testículos. Juan Escobar no vio los ojos durante un buen rato. Y sigue un párrafo que es como el juego de la novela. Lo voy a leer para que entiendan que la novela todo el tiempo está como burlándose y retándose a sí misma. La escena precedente es factible antes de Freud, Brigitte Bardot, Henry Miller y el Código Hays.
Consideran los expertos que en el siglo XIX el sexo orogenital era una delicadeza confinada al burdel. En los hogares respetables se usaban esas obscenísimas prendas de noche con un agujero en la mitad que solo se abría con fines procreativos. En fin, sigamos. Y en fin, voy a terminar mi texto para que ustedes puedan hacer sus preguntas si es que quieren hacerlas. Creo que el recorrido que acabo de hacer puede resultar de algún interés al hablar de la relación entre historia y ficción. También quiero creer que la elaboración de determinadas novelas históricas, si es que esta denominación es la adecuada, tiene mucho de hibridación y mulataje, que esa versión espuria de los hechos que los novelistas ponemos en manos de los lectores tiene el mismo carácter reivindicativo y juguetón que el diablito que el maestro Eliseo Tangarife ponía en las fachadas de los muy castos y castizos hogares de los más pudientes y pudibundos habitantes de la muy honrada y honrosa población de Salamina. Muy amables, muchas gracias.